Literalmente, todo el mundo en Colombia conoce la historia oficial de la muerte de Rafael Orozco. El dios de la música fue asesinado por una mujer. Un crimen pasional. Piensa en esa versión como la punta del iceberg, la pequeña parte que puedes ver. Pero, ¿y si te dijera que la verdad, el enorme trozo de hielo escondido bajo el agua, es 1.000.000 de veces más loca? Una historia que involucra millones de dólares, acordeones usados como cajas fuertes secretas y una deuda con un cartel tan grande que ni siquiera Pablo Escobar la habría perdonado. Esta es la historia que no querían que escucharas. Este es Rafael Orozco, una de las más grandes leyendas musicales de la historia de Colombia. Su voz fue, literalmente, la banda sonora de toda una generación. Como líder del supergrupo Binomio de Oro, no solo cantaba vallenato, sino que lo vivía con un carisma que no tenía límites. Para millones de personas, era el tipo perfecto. Un amigo para todos, un esposo devoto para su esposa Clara Cabello y un padre increíble para sus 3 hijas. La sonrisa de este hombre era imparable y su música era pura energía. Por eso, la noche del 11 de junio de 1992, cuando la música se detuvo de repente, todo el país no lo podía creer. Justo enfrente de su propia casa en Barranquilla, este ícono fue derribado por una ráfaga de balas que no solo puso fin a su vida, sino que dio inicio a uno de los misterios más oscuros que Colombia ha visto. La pregunta que todos se hicieron esa noche sigue en el aire. ¿Pero quién mató a Rafael Orozco? Y lo más importante, ¿por qué? Imagina esto. 11 de junio de 1992. Rafael Orozco, de solo 38 años, acababa de terminar una gira masiva con todas las entradas vendidas. Estaba relajándose en su casa en un barrio súper exclusivo en Barranquilla, celebrando con su familia. La fiesta se interrumpió cuando 2 músicos de otra banda famosa se presentaron en su puerta pidiendo prestados algunos instrumentos. Orozco salió a la terraza para hablar con ellos. De la nada apareció un pistolero y sin decir una sola palabra, simplemente abrió fuego. Disparó 10 tiros y 9 de ellos alcanzaron a Orozco. Su esposa, Clara Elena Cabello, escuchó el caos. Corrió afuera y lo encontró moribundo en el suelo. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto al llegar. Todo el país estaba en shock. El gobierno lanzó una investigación masiva que, después de 6 años de locura, llegó a una conclusión oficial. Fue un crimen pasional. Según la corte, el autor intelectual fue un narcotraficante llamado José Reinaldo Fiallo Jácome, o El Nano, que estaba vinculado al cartel de la costa. El que apretó el gatillo, su guardaespaldas, Sergio González Torres, o Tato. ¿El motivo? Un loco triángulo amoroso. Los fiscales afirmaron que Orozco tenía una aventura con una mujer, María Angélica Navarro, con quien el Nano también quería estar. Celos, traición y el ego herido de un gángster. Fue una explicación sacada directamente de una telenovela que cerró el caso y le dio a todos una respuesta fácil. Para el sistema de justicia, el caso estaba cerrado, pero para todos los demás, las verdaderas preguntas apenas estaban comenzando. Esta historia de crimen pasional, aunque fuera la oficial, comenzó a desmoronarse por completo. La investigación se presentó como un rompecabezas terminado, pero rápidamente se hizo evidente que alguien estaba, literalmente, quemando las piezas más importantes. La primera gran bandera roja fue lo que les sucedió a los testigos clave, Alfonso Ariza y Francisco Corena, los 2 músicos que estaban justo allí cuando le dispararon a Orozco, dieron su testimonio. Poco después, ambos hombres fueron sacados de sus casas y simplemente desaparecieron. Se fueron para siempre. Años después, fueron declarados oficialmente muertos. ¿Quién querría silenciar a las únicas personas que vieron la cara del asesino?
Era como si los únicos dos tipos que podían resolver el misterio fueran completamente borrados del planeta. Pero la cifra de muertos no se detuvo ahí. El fiscal original del caso murió en un extraño accidente por ahogamiento. El principal sospechoso, el Nano Fiallo, y su pistolero, Sergio González, fueron abatidos a tiros en Medellín solo 5 meses después de que mataran a Orozco. Otra persona presuntamente involucrada fue asesinada en 1993. En total, una cadena de muertes cayó como una fila de fichas de dominó. Esto se parecía más a una limpieza sistemática que a las consecuencias de un simple lío amoroso. ¿Un crimen pasional realmente deja un rastro de sangre tan largo y complicado? ¿O Rafael Orozco estaba atrapado en algo mucho más peligroso que un romance prohibido? Las piezas simplemente no encajaban y la historia oficial olía cada vez más a encubrimiento. En 1993, una revista publicó una entrevista que lo cambió todo. Un testigo anónimo que afirmaba ser un ex sicario del Cartel de la Costa dio una versión completamente diferente de lo que sucedió. No habló de celos, habló de negocios. Según este testigo, Rafael Orozco había estado trabajando en secreto para el Cartel de la Costa durante años, una organización que solía ser aliada del Cartel de Medellín. El trabajo del cantante, supuestamente, era lavar dinero. Imagina usar un libro ahuecado para esconder algo valioso. Según la fuente, Orozco usaba su fama y sus giras como fachada, y sus acordeones eran los libros ahuecados, para mover cantidades demenciales de dinero en efectivo sin que nadie se diera cuenta. Pero hacer negocios con un cartel es como pedir un préstamo al diablo. La relación supuestamente se agrió cuando, según el testimonio, Orozco se quedó con una enorme suma de dinero que se suponía que debía entregar. Ese tipo de deuda no se paga con intereses, se paga con la vida. El asesinato, entonces, no fue una venganza por amor, fue una brutal llamada de cobro. Aunque esta teoría nunca fue probada oficialmente, explicaba la violencia desquiciada que rodeaba el caso mucho mejor. La viuda del artista siempre ha negado por completo estas afirmaciones, pero una cosa es innegable. El Nano Fiallo, el supuesto autor intelectual, era un narcotraficante confirmado. La pregunta es inevitable. ¿Fue Rafael Orozco solo la víctima de los celos de un narco? ¿O fue un jugador en un juego criminal mortal que finalmente lo devoró? Y aquí es donde la historia pasa de descabellada a una absoluta leyenda, conectando la muerte del ícono con el hombre más temido de Colombia, Pablo Escobar. Apenas unos meses después del asesinato de Orozco, sus supuestos asesinos, el Nano Fiallo y su guardaespaldas, Tato, fueron acribillados a balazos en un restaurante de Medellín. En ese momento, Medellín era el territorio 100% de Pablo Escobar. Esto desató una teoría que ahora está grabada en la cultura popular. El propio Escobar vengó la muerte de Rafael Orozco. Se dice que el capo tenía un respeto enorme por el cantante. En las reglas no escritas de la mafia, que un narco rival matara a una superestrella de ese nivel era como un jugador de ajedrez novato eliminando la pieza favorita del rey. La ejecución de Fiallo en el propio patio trasero de Escobar fue vista como un mensaje. Nadie toca a los ídolos que él respetaba. Por supuesto, hay otras formas de verlo. La muerte de Fiallo podría haber sido solo otra víctima en las guerras incesantes entre carteles. Podría ser una coincidencia total que la leyenda conectó para darle a la historia un final más épico. ¿Verdad o mito? El supuesto papel de Escobar agregó una capa completamente nueva de mitología al caso, convirtiéndolo en un capítulo de las sangrientas guerras de carteles de los años 90. Hoy, más de 30 años después, la historia oficial del asesinato de Rafael Orozco sigue siendo un crimen pasional, pero la evidencia y la demencial cifra de muertos pintan un cuadro mucho más oscuro.
Al final, es como si tuviéramos dos guiones diferentes para la misma película trágica. Uno es una simple telenovela sobre un amor prohibido con un final violento. El otro es un thriller de crimen duro, una retorcida red de dinero, poder y traición. ¿Cuál es la verdad? Es posible que literalmente nunca lo sepamos. Las personas principales involucradas están muertas y los testigos clave fueron silenciados. Lo único que sí es innegable es el legado de Rafael Orozco. Su muerte dejó un vacío en la música vallenata que nunca podrá ser llenado, pero su música es inmortal. Sus canciones sobre el amor, el desamor y la alegría de vivir todavía suenan en cada rincón de Colombia y más allá, manteniendo viva la memoria del ídolo, cuya voz fue silenciada, pero cuya leyenda, alimentada por el misterio, se volvió eterna. Ahora es tu turno. ¿Qué teoría te convence más? ¿Fue esto un crimen pasional o un gran encargo de un cartel? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber lo que piensas. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre los mayores misterios de la historia. Nos vemos la próxima vez.